El siguiente trabajo es presentado para la asignatura de electricidad y magnetismo, ejercicios de distribuciones de carga continua, presentado por Pablo Barrera y Shania Russo, del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Magdalena. Distribución continua de carga. Cuando hablamos de una distribución continua de cargas, estamos haciendo referencia a un conjunto de cargas que están distribuidas de forma que cada una está muy cerca de la otra, formando así un solo cuerpo de cargas que se puede clasificar en la forma en que están distribuidas estas. Hay tres formas de clasificación de estas cargas: lineal, superficial y volumétrica. En este caso hablaré sobre la densidad de carga superficial, que es aquella en donde tendremos un conjunto de cargas, una muy cerca de la otra, pero distribuidas sobre un área. Por eso su nombre de densidad de carga superficial. En este caso tendremos un Q total, que será la sumatoria de todas las cargas que tendremos en el área, y esta densidad superficial se simboliza con el sigma, el cual nos dice que es una relación entre la carga total que está dentro del cuerpo por el área, que será la forma en que estará distribuida esta Q total. Para ejemplificar lo hablado anteriormente, vamos a realizar un punto del taller del momento 1, específicamente el ejercicio número 2, en el cual nos dicen que hay un disco muy delgado de radio R que está ubicado a una distancia de una carga Q sub 0. Lo que nos piden es hallar la fuerza eléctrica causada por el disco sobre la carga Q sub 0. Para esto podemos tener en cuenta varias cosas, entre ellas de que si nos fijamos en lo que es un disco lo podemos ver como una composición de anillos. Entonces podríamos decir que tenemos esto. En donde nosotros empezaremos desde nuestro anillo más pequeño hasta nuestro anillo que llegue hasta lo que vale nuestro radio R. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos decir que nuestro elemento diferencial del disco va a ser un anillo. Entonces hacemos lo siguiente: tomamos un anillo y ahora nuestro radio del anillo no va a ser un radio R, sino que va a ser un radio A. Entonces podemos comenzar a tener esto en cuenta, de que además de esto, nosotros en el anillo debemos encontrar un elemento diferencial para poder calcular la cantidad de carga que hay en este anillo, que al final terminará siendo nuestro disco una sumatoria de anillos. Entonces este DQ que encontramos acá nos va a causar una fuerza, un diferencial de fuerza en nuestra carga Q sub 0, la cual podemos anotar de esta forma. Y este va a ser nuestro diferencial, nuestro DF, nuestro diferencial de fuerza generado desde Q hasta la carga Q sub 0. Entonces, podemos tener en cuenta lo siguiente también, que la fórmula de este sigma, porque esto es un sigma, lo que tenemos acá es un disco, pues la fórmula de este sigma, como mencionamos, es Q sub A, sobre A, perdón. Teniendo esto claro, vamos a pasar
a la fórmula de lo que es la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica KD por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. ¿Qué necesitamos nosotros encontrar? Tenemos una fuerza eléctrica, pero esto es para cuando las cargas son fijas. Nosotros no vamos a tener cargas fijas, nosotros vamos a tener cargas que van a ir cambiando dependiendo del anillo, del diferencial del anillo que estemos tomando. Entonces necesitaremos derivar esta fórmula, en la cual nos va a quedar de la siguiente manera. dF va a ser igual a nuestra constante por Q, que va a ser fija porque esta va a ser nuestra carga Q0, que va a ser fija, pero esto ya no va a ser una carga fija, porque ya no va a ser una sola, sino que vamos a hablar de un diferencial de Q. Este Q2 se convierte en un Q sobre R cuadrado. Entonces, teniendo df, vamos a descomponer nuestro df. Para esto, tomamos nuestro df y graficamos sus coordenadas rectangulares. Graficamos sus coordenadas rectangulares y nos vamos a dar cuenta que vamos a tener acá un df de x que va a ser igual a 0 y un df de y que es el que vamos a encontrar. ¿Por qué nuestro df de x va a ser igual a 0? Porque resulta que cuando tenemos superficies con alta simetría, en donde un lado es igual al otro, podríamos también tomar un dq de este lado, por acá, que nos va a generar también una fuerza sobre nuestro Q sub 0. Pero ¿qué va a pasar? Que esta fuerza va a tener la coordenada x hacia acá, y esta fuerza va a tener la coordenada x hacia acá, y como podemos notar, son con dirección igual magnitud, diferentes direcciones. Este será positiva y esta será negativa, por lo que hacer la sumatoria de fuerzas se nos van a cancelar. En cambio, en la parte Y, en este caso D, tenemos que las dos fuerzas se sobreponen, es decir, la fuerza de este lado en Y será hacia acá y la fuerza de ese lado en Y será hacia acá, por lo cual se terminarán sumando, no cancelando como pasa en el eje de las X. Entonces, teniendo ya esto claro, vamos a encontrar ahora quién es dq. Y si nos fijamos acá en la fórmula, podemos decir que como vamos a encontrar la carga total de nuestra Q mayúscula, podemos derivar. Entonces, nuestro sigma va a ser igual a un dq sobre el diferencial de área. Entonces dq será igual al sigma por el dA. Bien, debemos también tener algo claro acá, que acá tenemos un área definida, el área de una circunferencia, y el área de una circunferencia es igual a pi por r cuadrado. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos un dA. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos derivar nuestra, entonces dA va a ser igual a 2pi por r por dA. Y así encontramos nuestra dA y a su vez encontramos nuestro dq. Entonces, pasemos ahora a a descomponer nuestro triángulo.
Lo que hicimos acá fue tomar nuestro triángulo generado por nuestro diferencial F y dibujarlo acá aparte. Entonces tenemos que de F será nuestra hipotenusa y de F de Y y de F de X0 van a ser nuestros catetos. Además vamos a tener nuestro ángulo teta. Tendremos que el coseno de teta será igual a nuestro cateto adyacente de nuestro DF sobre la hipotenusa del DF. Necesitamos despejar nuestro DF de Y y nos quedará que nuestro DF de Y va a ser igual a DF por coseno de teta. Entonces, si bien tenemos ya nuestro DF, que va a ser igual a F, y tenemos nuestro coseno de teta, debemos dejarlo expresado en función del cuerpo, es decir, en función de lo que tenemos acá. Entonces vamos a pasar a hacer esto paso por paso. DF de Y va a ser igual a DF, pero DF ¿quién es? DF es constante por D por dq sobre r al cuadrado. Nuestro DF igual a la constante eléctrica por q por dq sobre r al cuadrado, además por coseno de teta. Entonces acá ya tenemos claro que es dq y dq va a ser sigma por dA, pero también tenemos dA. Entonces empezamos a reemplazar. DF de Y va a ser igual a K por Q por dQ, pero Q es sigma por dA y dA es 2 y R, pero no, en este caso no tendremos R porque nuestro radio va a ser A, entonces por A por dA todo esto sobre R al cuadrado multiplicado por coseno de teta. Además de eso vamos a encontrar R y R va a ser igual a nuestra X, que en este caso es A al cuadrado, más nuestra Y, que en este caso es Y al cuadrado. Entonces no será así, sino que al elevar nuestra R al cuadrado se cancela con la raíz cuadrada que nos va a quedar al cuadrado más b cuadrado. Teniendo esto claro, debemos también pasar el coseno como mencioné anteriormente en función del cuerpo que nos entregaron. Entonces vamos a tener el coseno de teta va a ser igual a al cateto adyacente, que en este caso es nuestra D, sobre la hipotenusa, que en este caso nuestra hipotenusa si es raíz de al cuadrado más b al cuadrado. Entonces sería al cuadrado más b al cuadrado a los medios. Y reemplazamos el coseno acá. Y acá lo que vamos a hacer es al 1 medio multiplicado por esto, nos damos cuenta que tenemos la misma base y lo que vamos a hacer es sumar dos exponentes, que esto nos da 3 medios.
Nosotros no necesitamos un DF, nosotros necesitamos nuestra fuerza. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos integrar de los dos lados. Y cuando integramos de este lado nos va a quedar nuestra fuerza, que va a ser igual a las constantes que tenemos afuera, de Q por 2, porque este 2 lo podemos pasar al comienzo, por sigma, por el D, que siempre va a ser constante, por pi. Esto nosotros necesitamos ahora integrar lo que irá cambiando. ¿Qué va a ir cambiando? Nuestro A, porque los radios de los anillos van a ir cambiando, y tenemos nuestro diferencial de A que nos va a ayudar en la integración. Y colocamos nuestro denominador, más b al cuadrado a las 3 medios. ¿Cuáles van a ser nuestros límites de integración? Va a ser desde nuestro anillo más pequeño, que es 0, hasta nuestro anillo más grande, que será hasta R. Entonces vamos a tener de 0 a R. Teniendo así nuestra fuerza, que ejerce nuestro disco hasta la carga Q sub 0. Bueno, siguiendo con el tema de distribuciones de cargas continuas, ahora vamos a hablar de las distribuciones de carga lineal. Una distribución de carga lineal se refiere a cuando una carga se distribuye uniformemente en una varilla, en una línea recta o en cualquier cuerpo cuya longitud sea mayor a su ancho. En este caso tenemos una varilla que está deformada, una varilla semicircular. Y también la podemos tratar con este tipo de modelo de ejercicio. Entonces, decimos que una varilla está cargada uniformemente cuando su carga total es igual alrededor de toda su longitud, como vemos representado aquí. Carga total sobre la longitud. Eso que va a ser igual a la densidad de carga lineal, que la representamos con la letra griega lambda. Entonces, lambda, la densidad de carga lineal, va a ser igual alrededor de todo el cuerpo. Aquí seleccionamos una pequeña región que va a ir variando a lo largo de todo el cuerpo, que llamamos de Q. Pero como estamos tratando con una figura que tiene una ligera curva, ¿qué significa eso? Que el ángulo en esa figura va a cambiar. Entonces, a eso lo vamos a llamar de S. Aquí va a formar un triángulo con el radio, que aquí me lo coloco. Y el radio no, como es una semicircunferencia, el radio va a ser igual alrededor de toda la circunferencia, el radio no va a variar. Entonces, dentro de esta sección, ¿qué sí va a variar? La carga. Ahí hablamos de un DQ. ¿Y qué también va a variar? El ángulo. Entonces hablaríamos de un θ. ds será igual entonces a r por dθ. Y es con esto con lo que vamos a trabajar, que es súper importante. Ahora veámoslo todo en un ejercicio. Bueno, en el siguiente ejercicio tenemos dos varillas semicirculares con radios diferentes. La una tiene radio 1 y la otra tiene radio 2. Y ambas están cargadas con esta Q2 y esta Q1 uniformemente. Nos piden que hallemos la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica F sobre la carga puntual Q, que está en el centro de la varilla. Entonces, para hallar la fuerza eléctrica, primero partimos del campo y luego la multiplicamos por la carga
porque la fuerza es igual a Q por el campo, ¿cierto? Entonces, vamos a hallar el campo eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico es K por Q sobre radio al cuadrado. Entonces, como estábamos viendo que es una distribución de cargas, va a ir cambiando la carga alrededor del cuerpo, por lo tanto tenemos que derivar en esta fórmula. Entonces derivamos del campo, derivamos de Q y la K y la R funcionan como constantes. Tenemos en cuenta lo que les expliqué al inicio del video sobre tener en cuenta el ds. Entonces aquí tenemos un dq, pero sobre ese dq hay un ds. Siendo dq igual a lambda, o sea, la distribución de cargas por el ds, pero ds es igual a radio por dθ. Entonces vamos a hacer campo eléctrico para la varilla semicircular 1 y campo eléctrico para la varilla semicircular 2. Hacemos reemplazo. Entonces aquí tenemos que el campo eléctrico, vamos a ponerle sub 1. Para el campo eléctrico para la varilla 1 va a ser K por dq, pero dq vale lambda, pero para diferenciar, porque hay dos distribuciones diferentes, ponemos lambda sub 1 por r. Y lo mismo, tenemos dos radios diferentes, radio 1 por dt. Todo eso sobre radio al cuadrado. Como estamos manejando el radio de la varilla 1, ponemos radio sub 1 al cuadrado. Si nos damos cuenta, este radio con este radio se cancelan y nos queda un solo radio a la final. Una vez con esto, pasamos allá a las componentes rectangulares, y en las componentes rectangulares nos damos cuenta que por simetría va a ser muy sencillo, porque la componente rectangular en X va a ser 0. Solamente tendremos que dar la componente rectangular en Y. Para eso tenemos en cuenta el diferencial de campo eléctrico que se genera desde la carga hacia afuera, porque estamos hablando de una distribución de carga positiva. Aquí lo dibujamos. Y tendríamos, por razones trigonométricas, que de Y va a ser igual a, tenemos en cuenta el seno. Tomamos en cuenta el seno de θ es igual a al dedo opuesto, la diferencial de carga en Y, sobre la hipotenusa, que sería el diferencial de carga. Haciendo después, finalmente tenemos que el diferencial de carga en Y va a ser igual a seno por Y. Listo, con esta fórmula vamos a trabajar ahora. Como este ejercicio tiene algo curioso, y es que no nos da valores específicos, entonces la mayoría de expresiones van a quedar indicadas. Otra consideración que debemos tener es, como estamos dejando todo indicado, vamos a tener en cuenta que lambda lo podemos escribir de la siguiente forma. Como la lambda es igual a Q sobre L, tenemos la carga Q1 sobre su longitud. Como estamos hablando de varillas semicirculares, vemos la longitud de una semicircunferencia que va a ser igual a pi por el radio. Entonces, en esta fórmula donde damos lambda sub 1, lo vamos a reemplazar por esto. Bueno, al momento de reemplazar tenemos que lambda sub 1 es igual a Q1, y en el denominador tendríamos R sub 1 por R sub 1 también, tendríamos R sub 1 al cuadrado. Esta es otra forma de hacerlo. Antes ya había cancelado los radios
pero en este caso eso nos serviría si tuviéramos valores de lambda, pero como el ejercicio nos deja todo indicado, quise descomponer más lambda para dejarlo en función de la carga que nos están dando en el ejercicio. Entonces, ahora finalmente ya podemos hallar la componente en y, que va a ser igual a seno de teta por el diferencial de carga, que es el que tenemos aquí, diferencial de carga en Q. Entonces sería todo esto de acá por seno de teta. E integramos. Entonces, integral de diferencial de carga en y. Por la integral, primero vamos a sacar todo lo que son constantes. Realmente todo sería constante menos el de teta por el seno de teta. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son nuestros límites de integración? Iría desde 0 hasta pi, que es media circunferencia. El campo eléctrico en la componente en y, K por Q1 por coseno de teta menos coseno de teta evaluado desde 0 hasta pi. Entonces sería primero el límite superior menos coseno de pi menos coseno de pi, o sea queda más coseno de 0. Entonces coseno de pi es menos 1 y con este menos pues queda positivo, y coseno de 0 también es 1. Entonces esto realmente nos está dando 2. Conclusión: el campo eléctrico en la componente rectangular y es igual a 2K por la carga sub 1 sobre pi por F sub 1 al cuadrado. Ya tenemos el primer valor. Ahora, de manera muy similar vamos a hacer lo mismo, pero para la varilla 2. Entonces hacemos el mismo análisis que hicimos para el dibujo de la varilla 1, pero acá en la varilla 2 tenemos la parte ahora de abajo. Aquí se genera también un campo eléctrico que va de la carga hacia afuera, porque la distribución de cargas también es positiva, pero ahora nos va a quedar el triángulo en el cuadrante superior. Aquí tenemos diferencial de carga de 2. Hacemos nuestro triángulo. Tenemos en cuenta aquí teta. Y pues, por simetría, el diferencial de carga en la componente X de 2 va a ser 0 también. Y pues nos vamos a centrar entonces en la componente rectangular en Y. Bueno, ahora hacemos los reemplazos, pero para la varilla 2. Entonces tenemos en cuenta el diferencial de carga en 2 va a ser igual a K por dQ, pero dQ es lambda por ds, lambda sub 2 por ds, pero ds es radio por d teta. Tenemos en cuenta el radio 2 por d teta sobre
R, el radio al cuadrado, radio de 2 al cuadrado. Y tengamos en cuenta también que lambda sub 2 va a ser igual a la carga 2 sobre la longitud del cuerpo, que también es una semicircunferencia, entonces también va a ser pi por r. Entonces hacemos ese mismo cambio aquí. No escribimos lambda sub 2, sino que escribimos q2 sobre pi por r. Entonces, a la final, aquí nos damos cuenta si se están cancelando los radios, de modo que nos queda aquí. Diferencial de campo en 2 es K por Q por d teta sobre pi por radio cuadrado. Aquí, por identidades trigonométricas, realmente vamos a tener la misma conclusión de el diferencial de campo de 2 en la componente rectangular y va a ser igual a seno de teta por el diferencial de campo. Entonces trabajamos sobre este. Tenemos E de 2y igual a seno de teta queda expresado y D de diferencial de carga en 2 si lo reemplazamos. Integramos. Realmente la integral va a ser igual, pero bueno, por temas técnicos lo voy a copiar también. Seno de teta por d teta. Los límites de integración, ¿cuáles van a ser? Como también estamos hablando de una semicircunferencia, va a ser de 0 a pi. Ya sabemos por la solución que hicimos antes que esta integral nos da 2, ¿cierto? Entonces realmente ya sabemos que el diferencial de campo, el diferencial de campo que integramos va a ser ahora el campo eléctrico en 2, la componente y, va a ser 2q por q sobre pi por r cuadrado. Y ahí tenemos nuestra otra respuesta. ¿Qué queda ahora? Sumarlas. Campo eléctrico total va a ser igual a la sumatoria de las componentes. Ya sabemos que la fórmula sería de la siguiente forma: sumatoria de las componentes en X más la sumatoria de las componentes en Y, todo eso al cuadrado, ¿cierto? Pero como no tenemos componentes en X, realmente solamente tenemos que sumar E1 en Y y E2 en Y. Entonces el campo eléctrico total va a ser E1 en Y más campo eléctrico, la componente rectangular de luz. Reemplazamos. Igual a 2k por q1 sobre pi por r de 1 al cuadrado, más 2k por q2 sobre pi por el radio 2 al cuadrado. Y hasta aquí nos queda nuestro campo eléctrico. No puedo simplificar más la expresión porque como estamos trabajando con dos radios y con dos cargas diferentes, no puedo sumar dos valores
diferente, no puedo sumar peras con manzanas. Entonces, como dije al inicio del ejercicio, lo que nos piden es fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico que se ejerce sobre ella. Para encontrar la fuerza eléctrica, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar todo esto por Q. Fuerza eléctrica total, no fuerza eléctrica. Y listo. Esa es nuestra respuesta. Gracias por ver.